Bienvenidos a estos eventos que organiza el Grupo Diálogos al Café Marcos Escudero. El general Gary Bravo ha pedido la palabra, así que con gusto se la voy a otorgar. Gary, por favor, el micrófono. Gracias. Y estamos atentos. Adelante. Bueno, no voy a tocar yo el tema desarrollado por Raúl en el sentido del desarrollo de los acontecimientos, particularmente en el plano militar. Creo que está muy acertada la investigación que él ha hecho, pero me gustaría tomar un poco algunos puntos posteriores que muestran una diferencia. En primer lugar, el fin de la guerra, todos estamos de acuerdo con eso, despertó a Bolivia. Nos encontramos con una Bolivia que no conocíamos, con gente que no conocía el Chaco, recién descubrimos que éramos una nación en construcción. Y eso comenzó a generar entonces dos corrientes de opinión muy importantes. Una en los militares, y que esto paradójicamente se dio con los militares que estaban prisioneros en el Paraguay, en un campamento de oficiales llamado Cambio Grande. Allá se organizó la primera célula de RADEPA, encabezada por el mayor o el subteniente entonces Elías Belmonte. Era un grupo de subtenientes preocupados por todo lo que había pasado en la guerra. Los obligaron a rendirse prácticamente en Campo Vía. Fue una orden superior que se rinda las dos divisiones. Y entonces tuvieron que entregar sus armas y ir a parar a campos de prisioneros. Entonces, en lo militar quedó esa frustración de decir, bueno, nos han conducido mal. Y entonces había una resistencia hacia los mandos superiores y hacia el mando político del país, que también había fallado en algunas cosas, según se conocía que la movilización a cuentagotas, la falta de apoyo logístico, etc. Pero por otro lado, en los jóvenes civiles que habían ido a la guerra y los jóvenes que volvieron a sus ciudades, también se generó una serie de movimientos inspirados prácticamente en lo que sucedía en Europa en aquellos años 30. Y aparece entonces como una cadena la formación de los partidos políticos nuevos. Aparece la Falange, aparece el MNR, aparece el PIR, aparece el POR y otras fracciones menores. Partidos políticos que irán a tener su desarrollo posteriormente y en sus relaciones con los militares jóvenes de RADEPA, que ya con los grados de capitán y mayor empiezan a actuar políticamente. Entonces, esa es una consecuencia que no hay que perder de vista. Recién nos hemos conocido como nación después de la guerra del Chaco. Pero ¿qué nos sucedió ahí entonces? No pudimos iniciar las negociaciones hasta el año 1938, las negociaciones para poner fin a la guerra. Había que firmar un tratado de paz y límites. No pudimos, ¿por qué? Porque el gobierno argentino de Lamas indudablemente iba a favorecer al Paraguay, entonces Bolivia no mostró ningún interés en iniciar esas negociaciones. Tuvo que esperarse hasta que haya un nuevo gobierno en Argentina, que se aleje la gente de Lamas y todos ellos, y entonces sí se comienza a negociar en la presidencia de Germán Bush. Se negocia y se firma el Tratado de Paz. ¿Cuál era el punto crítico para la firma del Tratado de Paz? ¿Hasta qué lugar del río Paraguay podíamos tener acceso? No hay que olvidarse que el Paraguay desde la época de la colonia estaba ya en lo que hoy es Bahía Negra. Entonces, cualquiera de los tratados que se intentó realizar en épocas anteriores, ellos decían, nosotros ya estamos aquí, no vamos a retroceder, no vamos a bajarnos del río. Entonces, para Bolivia no había salida directa por el Paraguay en ese territorio que lo controlaba el Paraguay, efectivamente, a través de puestos militares y embarcaciones que recorrían el río de arriba abajo. Y por el otro lado viene la posición boliviana. Nosotros necesitamos acceso a la llanura, porque habíamos terminado las hostilidades, el cese de hostilidades pegados a la cordillera de Aguarahue. Entonces, por ahí no podíamos hacer caminos, ni carreteras, ni ferrocarriles, no se pensaba todavía en oleoductos, pero bueno, necesitamos espacio de llanura. Y ahí viene la posición del presidente Bush, influido por RADEPA, de hacer retroceder la línea norte-sur de la línea de fin de hostilidades 120 kilómetros hacia el este. De manera que el Paraguay tiene que aceptar al final esa negociación. Lo hacen venir inclusive a Estigarribia desde Washington para que se incorpore a la mesa de negociaciones. Y entienden ellos, porque la opción era, aunque dudosa, digamos, de parte nuestra, de parte de Bolivia, era decir,
si no aceptamos esto, no, entonces volvemos a la guerra. Y el Paraguay ya no podía sostener una guerra, tal vez nosotros en peores condiciones, no sé. Pero era el planteamiento firme que hizo la delegación boliviana. Dos cosas: salida al océano, al puerto, al río Paraguay, una salida soberana al río Paraguay, y el retroceso de estas líneas. Ese retroceso ha permitido recuperar Ibibobo, Carandaití, Capirenda, una serie de localidades de donde se saca ahora gas. Hay pozos de gas en toda esa zona. Y en el lado que quedó para el Paraguay no hay una, como decía Mesa, ¿qué medida usaba para decir del gas? Bueno, no hay ni una gota de gas, digamos. Entonces, ese retroceso, esa negociación fue muy positiva. ¿Y quiénes fueron los negociadores que impulsaron eso, sumándose al canciller boliviano? Dos hombres enviados por Bush, Dionisio Foyanini y Elías Belmonte, el fundador de la red. Entonces, ellos llevaron esa posición con firmeza. Ya no era una negociación directa, era una negociación separada que se hacía. Iban los argentinos, hablaban con los paraguayos y venían, traían su propuesta hablando con los bolivianos, pero nunca se reunieron las dos delegaciones. Entonces se consiguió al final convencer a la Argentina de que ese territorio que reclamaba Bolivia en la llanura podía ser útil para la explotación del petróleo para la Argentina, que estaba interesada en el petróleo boliviano. Ya tenía la explotación de petróleo en Bermejo, que durante la guerra estuvo vendiéndole o dándole el petróleo a Paraguay. Entonces, con esa situación es que se firma por fin el Tratado de Paraguay, de manera que, como dice Roberto Lacerna, bien dicho, eso de perder el territorio, era un territorio que no lo controlaban, pero por lo menos ahora tenemos la salida al río Paraguay, salida soberana, aunque han pasado más de 80 años desde la firma del tratado y no hemos sido capaces de construir un puerto. En Puerto Bush, llamamos Puerto Bush y no hay Puerto Bush. Y tampoco se ha avanzado mucho en, bueno, y por el otro lado tenemos el ferrocarril y la carretera que pasan por la llanura ahora para llegar hasta la frontera con la Argentina, y el oleoducto más que se ha hecho. Bueno, entonces, eso es que hay que pensar un poco cuando hablan todos que fuimos derrotados. Tal vez en algunas acciones militares fuimos derrotados por mala conducción. La conducción del general Kuntu de atacar a Nanagua con tanto empeño era de la Primera Guerra Mundial. Entonces no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo en el Chaco. De manera que esas cositas quería yo recordar. Y una mención más que hicieron sobre el Acre. Indudablemente, la vuelta que dicen por el Brasil, etcétera, pero hubo regimientos que salieron de La Paz. El regimiento 2 de infantería salió desde La Paz y tardó 3 meses en llegar al Acre, al mando del propio ministro de Defensa, el general Montes. Entonces llegaron las tropas hasta lo que hoy es Cobija y estuvieron allá en la batalla de Río. Entonces el ejército, con todas las limitaciones que tenía en esa época, también estuvo presente. Muchas gracias. Yo quisiera de la presentación del general Prado ahora destacar el hecho también de que, como él remarca, ahí tenemos otra victoria en la negociación política, en la diplomacia, mucho más que en las armas. Y de hecho, lo que Bolivia ha logrado conservar de territorio en todos los casos, con el Brasil, con Paraguay, etcétera, ha sido sobre todo no por las armas, sino por la diplomacia y por la gestión política, que ha sido la más débil de Bolivia. Como tú has apuntado, Raúl, Salamanca fue tremendamente debilitado internamente por la política interna. Entonces, quizás habría que tomar una lección aquí de que lo que hacemos en política no solamente tiene repercusiones en la pugna interna, sino que influye decisivamente en la construcción nacional, como mencionaba el general Prado, pero también en la presencia boliviana a nivel internacional.